Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a conocer el lugar donde nace la primera iglesia. Vamos a tener un acceso exclusivo aquí en el canal a un lugar subterráneo y secreto, donde surgió la primera iglesia. Y también vamos a ver el lugar donde el Espíritu Santo desciende sobre una gran multitud. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. ¿Cuál es la primera iglesia del mundo? ¿Cuándo y dónde surgió? Sabemos que Jesús tenía seguidores y discípulos desde el inicio de su vida pública, desde el inicio de su ministerio, a partir del año 30 antes de Cristo. Pero la primera iglesia organizada nace muy cerca de aquí, en el Monte Sión. Y para contarles esta historia, vamos a ir allí juntos ahora. Estamos caminando fuera de las murallas de Jerusalén, más específicamente al lado de la puerta de Sión. Una cosa que pueden notar es que estamos fuera de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, pero no se dejen engañar porque estas murallas solo tienen 500 años. En los tiempos de Jesús, la muralla estaba mucho más abajo y toda esta área del Monte Sión era otro barrio de la ciudad vieja de Jerusalén. Ahora vamos a entrar en el Monte Sión. La primera iglesia del mundo se llama la Iglesia Primitiva de Jerusalén. Esto es porque justo antes de la ascensión, justo antes de que Jesús subiera al cielo, les dijo a sus seguidores y discípulos que estaban a su lado, que no se fueran ni se alejaran de Jerusalén. Y estando con ellos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran promesa del Padre que, dijo él, de mí habéis oído. Porque, en verdad, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no mucho después de estos días. Y cuando decía esto, viéndolo ellos, fue elevado a las alturas, y una nube lo recibió, ocultándolo a sus ojos. Y los discípulos hacen exactamente como Jesús ordena, y ellos esperan aquí en la ciudad hasta la fecha de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua. Y en la Biblia está escrito que ellos se reúnen en el mismo lugar, es decir, la sala de la última cena, conocida como el cenáculo, como la sala alta, es el mismo lugar al que regresan para Pentecostés. Y es a este lugar al que vamos ahora. Ahora acabamos de entrar en el cenáculo, uno de los lugares más importantes del cristianismo, donde tuvo lugar la última cena en Pentecostés. Si hubiéramos llegado aquí hace 2000 años, veríamos la casa de una persona rica, con una casa de 2 pisos. Pero este lugar fue destruido y reconstruido varias veces. Entonces, la mayoría de las cosas que vemos aquí fueron construidas por los cruzados en la Edad Media. Pero hay partes de los cimientos del edificio original del primer siglo. Pero quiero hablar ahora con ustedes sobre el día de Pentecostés. Los discípulos estaban reunidos aquí y en este lugar el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y vamos a escuchar juntos este pasaje ahora. Y al cumplirse el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un sonido, como de un viento fuerte e impetuoso,
y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y vieron lenguas divididas, como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les concedía que hablaran. Y la noticia de lo que estaba sucediendo aquí dentro comienza a difundirse entre las calles y las personas de Jerusalén. Todos, asombrados y perplejos, se preguntaban unos a otros, ¿qué será lo que esto significa? Otros, burlándose, afirmaban, están ebrios. Y entonces Pedro comienza a predicar a las multitudes. Y piensen, si él está hablando ahora con un gran número de personas, esto no puede ser en una pequeña sala, en una pequeña casa. Esto tiene que ser al aire libre, en un lugar amplio. Precisamente podemos ver que hemos salido de la casa. Y durante esta predicación, Pedro dice que está al lado de la tumba del rey David. Y precisamente el lugar conocido como la tumba del rey David está justo aquí cerca de nosotros, y hacia allí vamos ahora escuchando las palabras que Pedro predicó en esta área. Hermanos, permítanme hablarles claramente acerca del patriarca David. Él murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el día de hoy. Siendo, pues, profeta, y sabiendo que Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría en su trono, previendo esto, se refirió a la resurrección de Cristo, que no fue dejado en la muerte, ni su cuerpo experimentó corrupción. Dios resucitó a este Jesús, y de eso todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, a la derecha de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que ustedes están viendo y oyendo. Este es el complejo de la tumba del rey David, y a la gente le gusta venir aquí a orar en este lugar histórico, especialmente los salmos que fueron escritos en su mayoría por el rey David. Y sabemos por los escritos de Flavio Josefo que las personas en los tiempos de Jesús ya sabían de la existencia de este lugar como la tumba del rey David. Y también el propio Pedro habló cuando estaba predicando aquí alrededor. Y él sigue predicando, y solo en ese día, en ese momento, 3,000 personas se convierten. 3,000 personas juntas en ese lugar tenían que estar realmente en un área abierta y muy grande. Y ahora vamos juntos precisamente a la zona abierta más grande de todo el Monte Sión, donde probablemente ocurrió gran parte de esta conversión. Vengan, está aquí al lado. Miren qué rareza tener un espacio abierto tan grande aquí en Jerusalén. Y estamos, como ya hemos mencionado, en el Monte Sión. Y aquí es donde esas 3,000 personas se convierten y donde el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos de Jesús en aquel día de Pentecostés. Pero la Biblia nos cuenta que el tiempo sigue pasando y la iglesia sigue creciendo cada vez más. Pero con el crecimiento de la iglesia también crece la persecución. Entonces sabemos que el propio Pablo de Tarso persiguió a la iglesia primitiva de Jerusalén. Esto, por supuesto, antes de su conversión. Pablo en algún momento, a partir del año 37 después de Cristo, cuando estaba en camino hacia el norte, hacia la ciudad de Damasco, Jesús se le revela y Pablo se convierte. Entonces vean que en 33 nace la iglesia y desde el principio es perseguida. Y el propio Jesús prevé estas persecuciones y prepara a sus discípulos para esto y les promete el reino de los cielos. Vean qué lugar tan importantísimo en el que estamos.
Aquí nace la iglesia primitiva de Jerusalén, la primera congregación de la Tierra Santa y del mundo entero. Y como una congregación les gustaría tener un lugar para reunirse, pero no podían simplemente llegar aquí en medio del Monte Sión y construir una iglesia. Va a tardar siglos hasta que se construya la primera iglesia. ¿Por qué? Porque el cristianismo, como hemos mencionado, era una religión prohibida y perseguida. Entonces lo que van a hacer es buscar un lugar secreto para reunirse. Y realmente cuando caminamos por aquí, no vemos ningún gran edificio histórico de los templos de Jesús con la placa de la primera iglesia del mundo. Y sí, el primer lugar de congregación cristiana es precisamente debajo de esta pequeña construcción. Durante muchos años viví aquí en Jerusalén y durante muchos años pasaba por aquí sin siquiera imaginar que había un lugar histórico aquí. Y cuando descubrí que este lugar existía, realmente quería venir a conocerlo y luego también mostrarlo aquí en el canal para ustedes. Pero desafortunadamente este lugar es un lugar cerrado al público. Nadie puede entrar en él excepto el día de hoy. Vengan conmigo. Todo este terreno ha pertenecido a la Iglesia Ortodoxa griega durante varios siglos. Ellos son los guardianes de este lugar sagrado y gracias a ellos hoy recibimos un permiso especial y exclusivo para poder entrar aquí, filmar y mostrarles todo a ustedes. Porque desafortunadamente en el día a día este lugar está cerrado, solo abre una vez al año en la fecha de Pentecostés, según la Iglesia Ortodoxa griega, por un periodo de solo media hora. Entonces, solo media hora al año este lugar está abierto y ahora estamos esperando a que llegue la persona y lo abra para nosotros, para que también podamos entrar aquí. Aquí, wow, qué privilegio poder estar aquí. Para mí es la primera vez que entro en este lugar. He vivido tantos años en Jerusalén, pero este realmente es un lugar que desafortunadamente está cerrado al público. Pero deberíamos empezar a conocer un poco sobre este lugar. Verán que su arquitectura es muy diferente. Estamos viendo que aquí hay escaleras que bajan, aquí en el medio también hay escaleras que bajan y aquí al lado hay una tercera escalera. Este lugar fue construido de esta manera porque era una mikve, un baño ritual judío. Las personas entraban aquí impuras, entraban en el agua, se purificaban y salían purificadas. Entonces no estamos seguras si las personas salían purificadas por aquí de alguna manera o por el lateral, pero este era realmente un lugar de purificación. Y una prueba más de eso, que aquí donde estoy exactamente ahora había agua, es que si miramos en la pared hay yeso hidráulico. Entonces aquí en la pared, también aquí en este lateral, vemos yeso hidráulico. Eso significa que llenaban el lugar de agua y no querían que el agua se escapara de este lugar. Por eso lo cubrían con material impermeable. Pero podemos ver que la arquitectura de este lugar se fue expandiendo con el tiempo. Sí, originalmente llegaba hasta aquí, baja, y se hizo una nueva área que vamos a conocer ahora. Entonces, ven aquí conmigo. Miren este lugar. Podemos ver claramente que aquí se hizo una ampliación. En la primera fase aquí había el baño ritual. Había también algunas construcciones hacia atrás que veremos en un rato. Pero este espacio, ya en tiempos antiguos, fue ampliado. Y esta construcción, la propia arquitectura, nos ayuda a entender qué era este lugar. Observen que aquí hay un semicírculo y está exactamente en la dirección este. La dirección este
es hacia donde se construían las iglesias antiguas. Entonces, este nicho aquí nos ayuda a entender que este lugar funcionó en la antigüedad probablemente como una iglesia, o mejor dicho, una iglesia secreta. Hablaremos más sobre esto. Ahora también vean que aquí se colocó un altar. El altar no es de esa época antigua, pero la columna sí lo es. Entonces, no estamos seguras de cuándo exactamente se colocó este altar, pero sabemos que sí, esto probablemente era el nicho de una iglesia secreta. La idea es que quien pasara por el exterior no podría ver lo que sucedía aquí dentro, porque esta área donde estamos estaba cerrada, el techo colapsó. Entonces, quien pasaba por el exterior podía mirar hacia adentro y lo que veía era el inicio de un baño ritual judío. Quizás si la persona se esforzaba bastante y miraba, vería que había una pequeña área más aquí, pero lo que definitivamente no vería es todo lo que vamos a ver por este lado. Vean que hay una entrada por aquí y comienzan aquí las habitaciones. Vengan conmigo, pueden entrar. Vean esta primera sala en la que entramos. Aquí era originalmente una cisterna, porque si miramos hacia arriba ahora, podemos ver aquí la entrada, por donde se tiraban los jarros y los cubos. Esta área estaba completamente cerrada. Entonces, imaginen que aquí había una pared. Este pasaje por donde acabamos de entrar no existía. Y también, claro, esta parte aquí también estaba completamente cerrada. Entonces, imaginen que era un cilindro que aquí se llenaba de agua y las personas recogían el agua, una cisterna, y hacia el otro lado también había otra cisterna. Entonces, imaginen que había 3 espacios aquí, una cisterna al fondo, una cisterna en el medio y también aquí la parte del baño ritual, y no estaban conectados. Cada uno de ellos estaba aislado y en algún momento, en el periodo antiguo, las personas entraron aquí, construyeron un nicho de la iglesia y unieron estos 3 espacios. Y ahora vamos a entrar hasta el fondo y entender quién construyó toda esta unión, pero principalmente el por qué. Vengan conmigo. Hemos llegado a la otra cisterna y por eso, si miramos aquí arriba, realmente vemos el otro lugar donde ellos lanzaban los cubos atados por aquí. Les hablé antes del yeso hidráulico, es decir, esa capa que ponían encima de la pared para impermeabilizar. Y puede parecer un detalle menor, pero no lo es. El yeso nos muestra para qué servía este espacio. Este espacio servía como una cisterna, un depósito de agua, pero la persona o las personas o la comunidad que decidió unir todos estos 3 espacios uno con el otro en los pasajes no colocó el yeso hidráulico. Y por eso sabemos que en el momento en que estas salas se unificaron, comenzaron a usarse para otro propósito. Seguramente no se utilizaban como depósito de agua. Observen que aquí estaba el yeso original. Entonces, si esto ya no era un depósito de agua, ¿para qué se necesitaban estas salas subterráneas? Creemos que este era el lugar de encuentro de la iglesia de los apóstoles, de esta primera iglesia primitiva de Jerusalén. Las persecuciones a los cristianos se intensificarán aún más cuando Nerón suba al poder, y principalmente a partir del año 64, cuando Nerón culpa a los cristianos por el gran incendio de Roma. Un incendio realmente devastador.
Y el historiador Tácito, un historiador romano, nos cuenta el odio de Nerón hacia los cristianos. Y la persecución se extenderá por todo el imperio romano. Podemos ver que precisamente Pedro y Pablo, ambos fueron asesinados precisamente en los años del reinado de Nerón. Pocos años después de eso, la iglesia primitiva de Jerusalén recibe una revelación. La revelación de que la ciudad sería destruida de una manera terrible y que ellos deberían huir. ¿A dónde? A Pela, en Perea, que en ese tiempo era parte de la provincia judía. Huyen allí y realmente lo que sucede es una destrucción terrible. En el año 70 de Cristo, Jerusalén será destruida con su templo, pero esta comunidad precisamente sobrevivirá porque estaban lejos de aquí. Pero poco tiempo después, Simón, hijo de Cleofás, lidera el regreso a Jerusalén en el año 73 y la comunidad regresa aquí, al monte Sión. Esto significa que la iglesia primitiva sobrevive a esta devastadora destrucción de la ciudad. Sin embargo, la iglesia primitiva sigue siendo perseguida por mucho más tiempo y por eso necesitan un lugar secreto para reunirse. Y por eso creemos que no solo regresan al monte Sión, sino específicamente a este lugar. Tenemos registros, por ejemplo, del obispo Epifanios, que dice que aquí en el monte Sión había la pequeña iglesia de Dios. Y también tenemos los siglos siguientes, peregrinos que cuentan que pasan por aquí y presencian esta comunidad. Las persecuciones finalmente terminarán en el año 313 con el Edicto de Milán. Y entonces las comunidades que estaban escondidas, reuniéndose en iglesias secretas, pueden salir de las profundidades y decirle a todos cuál era su verdadera fe. Y aquí al lado de la pequeña iglesia de Dios se construye una gran iglesia que vamos a conocer ahora. Y entonces, en el siglo IV, comienzan a construir iglesias en los principales lugares sagrados de toda la región. Y también aquí al lado se construye una iglesia colosal. ¿Pueden verla? No, porque la iglesia fue destruida, pero en excavaciones arqueológicas recientes, realizadas a partir de 2018, se encontraron los restos de esta iglesia bizantina justo aquí en el terreno de al lado. Así que vamos a conocer más de esta historia. Realmente, para quien pasa por aquí desprevenido, este terreno parece cualquier terreno vacío, como de cualquier lugar del mundo. Imaginen, quien pasa por aquí ve un lugar donde los niños juegan al fútbol. Las personas apenas imaginan que debajo de nuestros pies hay un tesoro arqueológico gigantesco. Las excavaciones arqueológicas, voy a poner para ustedes ahora las fotos en la pantalla. Las excavaciones aquí revelaron hallazgos de los tiempos de Jesús y también hallazgos posteriores, entre ellos del período bizantino. Se encontraron precisamente los restos de esta iglesia. Y esto refuerza aún más nuestro conocimiento histórico y realmente fortalece nuestra creencia de que estamos en el lugar correcto, que aquí la iglesia bizantina fue construida al lado de la iglesia subterránea original, la pequeña iglesia de Dios. Aquí en el monte Sión nace la iglesia, pero este es solo el comienzo. Desde aquí la iglesia va a todas las naciones. Y por eso quiero leerles como final del día de hoy las palabras de Eusebio de Cesarea,
uno de los padres de la Iglesia, que él escribe en el año 312 Demonstratio Evangelica, y está escrito lo siguiente: esta es la palabra del Evangelio que por nuestro Señor Jesucristo y por los apóstoles salió de Sión y se esparció por todas las naciones. Es un hecho que se derramó de Jerusalén y del monte Sión adyacente a ella, en el cual nuestro Salvador y Señor había permanecido muchas veces y donde Él había enseñado mucha doctrina. Imagina, aquí de Jerusalén, más específicamente desde lo alto del monte Sión, el Evangelio de Jesús sale a todas las naciones. Entonces, si a ustedes también les llegó el Evangelio, sepan que su historia, sus raíces también están aquí en esta tierra. Y por eso, para todos los cristianos, Jerusalén y el monte Sión son realmente lugares muy importantes. Y si vienen a la Tierra Santa, realmente no dejen de visitar este lugar. Y si quieren visitar con nosotros, con una de nuestras caravanas, también están muy invitados. Toda la información la tienen en nuestro sitio web www.israelcomaline.com.br o en el código QR aquí en la pantalla ahora. Pero por hoy es todo, gente. Un gran beso y hasta el próximo domingo.